Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Ahora sí prometo sentarnos a tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema pues no muy común en esta temporada, pero el Señor lo puso en mi corazón y vamos a hablar sobre los dos discípulos que iban de camino a Emaús. Nos vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 24:13. Oramos, toman asiento y ya después leemos esta porción. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde porque podemos ver tu bondad sobre nuestras vidas a cada momento, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de congregarnos con libertad, donde habiendo muchos, Señor, que en estos tiempos son perseguidos, encarcelados, asesinados, Señor, por no negar su fe. Y nosotros aún tenemos esta dicha, Señor, de con tranquilidad, Señor, y con libertad, escudriñar tu palabra, Señor, y conocerte cada día más, Señor. Tenemos la libertad, Señor, de proclamar tu palabra, Señor, sin que nadie venga y nos amordace. Sabemos que se llegará el día, Señor, pero mientras tanto, Señor, lo aprovechamos, Señor, para dar a conocer las buenas nuevas, Padre, y las proezas y maravillas que tú haces en nuestras vidas, Padre. En este momento, Señor, me pongo en tus manos, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Estoy en tus manos, Señor. Abre el entendimiento de cada uno, Señor, que podamos ser edificados, Padre, que podamos ser bendecidos con esta porción, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, Padre, por fortalecerme. Gracias por llamarme, por adoptarme como tu hija, Señor. Gracias, Padre amado, por la salvación que nos has brindado a los que estamos aquí, Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz, Señor, que nos hace aceptos ante ti, Señor, ante tu trono, que nos hace herederos, Señor, de tu gracia, Padre. No es por quién somos nosotros sino por quién eres tú, Señor. Tu gracia, Señor, es la que nos salva. Te damos gracias, Señor, por todo. Honramos tu nombre, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén. Créanme, hermanos, que preparar este tema, pues con tiempo está el calendario ahí y vamos viendo quién nos toca las fechas. Vamos ahí ya teniendo tiempo para prepararnos. Y al principio, cuando leí este tema y el Señor puso ese sentir, no entendía ni el revés ni el derecho de esta enseñanza. No fue fácil prepararlo, nada fácil, pero me puse en las manos del Señor y pues voy a compartirles lo que el Señor puso. No es fácil para mí estar de pie aquí el día de hoy. Hace 26 años el Señor me dio la dicha de ser madre por primera vez. Mi hija hace 17 años casi que partió a la presencia del Señor y para mí así la fecha ya de por sí solo era un desafío. Era difícil pararme aquí, pero primero me ministró a mí el Señor, me conmió de esta palabra y espero que a ustedes también les sea de edificación. Dice, ya tienen todos Lucas 24:13. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo,
¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. Estos dos hombres, del cual nada más de uno se menciona el nombre, Cleofas, eran discípulos del Señor, habían andado con él, y aquí antecede a esto de que el Señor había sido capturado y crucificado, había sido entregado, y ellos, por lo que narra aquí la historia, es que ellos iban completamente desilusionados porque no había sucedido como ellos esperaban que sucedieran las cosas. Dice que ellos iban de camino a Emaús. Emaús significa aguas termales. Ellos iban hacia allá simplemente con la cabizbajos porque su maestro había sido crucificado y su cuerpo no había sido hallado, aunque ellos habían andado con él y habían visto las cosas que el Señor hacía. No investigué cuánto tiempo había caminado Cleofas y este otro varón al lado del Señor Jesús, pero eran sus discípulos, aprendieron de él, entonces lo vieron obrar, lo vieron cómo él trabajaba, cómo él se desarrollaba en su ministerio aquí en la tierra. Y dice que ellos iban caminando hacia Emaús. Dice que la distancia era 60 estadios, más o menos alrededor de unas 7 millas o 11 kilómetros, es lo que equivale a las medidas o distancias que nosotros comúnmente manejamos. O sea que el camino estaba largo y ellos iban ahí caminando. De repente se les une alguien y ellos no alcanzan a percibir quién es el que se les acercó y que caminaba con ellos. Caminaba con ellos Jesús, que es el manantial de vida, y ellos
No podían distinguir, no podían discernir porque su vista estaba nublada por la tristeza. Y muchas veces así nos sucede a nosotros. Vamos caminando por la vida, enfrentamos situaciones y se nos nubla la vista, se nos vela la vista y no podemos ver quién es el que camina a nuestro lado. Y nos cegamos por el dolor, por las circunstancias, por la enfermedad, por la muerte. Y en nuestra humanidad nos olvidamos del Cristo que prometió estar con nosotros todos los días. Volviendo a mi propia experiencia, cuando mi hija falleció, era un 24 de diciembre por la mañana, y al recibir la noticia de que mi hija estaba muerta, el mundo se me vino abajo. Yo me preguntaba, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Por un momento mi vista se me nubló demasiado, el dolor era mucho. No entendía el porqué, la situación, por qué la decisión de aquel hombre de arrebatarle la vida a nuestra hija. Y eso me tenía con la vista velada. Pasaron las horas y el Señor estaba ahí conmigo, pero yo no podía percibirlo. Pasaron las horas y el dolor parecía que acrecentar cada minuto que pasaba. Las preguntas venían, las dudas, el dolor, la impotencia de no haber podido rescatar a mi hija. Y vemos que cuando Jesús va caminando con estos hombres, van avanzando por el camino, y al verlos que van ellos tan apesadumbrados, porque sabemos que el Señor no escapa nada y todo lo conoce, y les hace una pregunta que pareciera ilógico, porque pues si Él todo lo sabe, ¿para qué preguntan, verdad? Pudiéramos decir. Les dice el Señor en el versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? Y le dice uno de ellos, ¿acaso eres tú el único que no se ha dado cuenta de todo lo que ha sucedido en Jerusalén? ¿Eres tú el único de fuera que no sabe lo que está sucediendo? Y le dice el Señor, ¿qué cosas están sucediendo? Y comienzan ellos a declarar que ellos tenían entendido que aquel hombre que habían crucificado era el que iba a redimir a Israel, pero con todo lo que sucedía parecía que no era aquel hombre, que no era el rey que había de venir. Y aquel suceso de mi vida, hermanos, les comparto esto porque es algo que a mí me ministró el Señor en gran manera, que yo no sabía ni cómo entrar en este mensaje. Y una noche se me fue el sueño y nada más pensando cómo iba a elaborar esto, y el Señor comenzó a ministrar mi corazón con mi propia experiencia que yo había tenido aquel 24 de diciembre, cuando yo estaba en medio del dolor. Fue el día más frío de todos mis días, a mis casi 44 años. Ese ha sido el día particularmente más doloroso, el más frío invierno que he podido pasar en todos los sentidos. No entendía nada. Llega mi tío, que es el que me trajo a los pies de Cristo, quien hace poco estuvo compartiendo aquí con los varones. Llega él y me dice, te voy a hacer una pregunta. Parece ilógica, tal vez fuera de lugar, pero ¿qué es lo que más te duele? Imagínense ustedes preguntándome en ese momento, ¿qué es lo que más te duele, hija? Le dije, me duele que mi criatura se me fue con hambre, se me fue con sed. Minutos antes de morir mi hija, cuando salimos a buscar ayuda,
Y ella me dijo, mami, tengo hambre y tengo sed. No te preocupes, vamos a buscar ayuda y ahí donde lleguemos vamos a comprarte algo. Nunca llegamos, nunca salimos de la casa. Mi dolor era ese como madre, que siempre me ha gustado cocinar para mis seres amados, que mi hija se me fuera con hambre y con sed. Y de pronto mi tío me dice, ¿sabes? Que dice la palabra en Apocalipsis 21, que donde ella está ahora, sus lágrimas, su sufrimiento ha pasado. Sus lágrimas ya el Señor las ha enjugado, ya las ha limpiado. Ahí donde ella está, es un cielo nuevo, una tierra nueva, y no hay hambre, no hay dolor, no hay sufrimiento. Las cosas han quedado atrás. Todas esas cosas terrenales han quedado atrás. Cuando él me cita esta palabra, esta porción, para mí fue como si me hubieran puesto un ungüento, como cuando uno tiene un dolor en un músculo, alguna parte del cuerpo, y te untan una pomada que es fuerte y se penetra. Así sentí yo que la palabra vino a ser para mi corazón como un bálsamo que estaba calmando aquel dolor, aquella pena, aquellas duda que había en mí, la estaba desvaneciendo. Yo no conocía mucho de la palabra, pero el Señor trajo a alguien para que me hablara la palabra y viniera a hacer efecto restaurador en mi vida. Y en ese momento muchas cosas comenzaron a verlas desde otra perspectiva, aún en medio del dolor, aún en medio de todo aquello que estaba aconteciendo alrededor. Pero ya el Señor estaba obrando, estaba trabajando en mí con una sola porción de la palabra. El Señor, después de que les hace a estos hombres esas preguntas y ellos les dicen, hay quien vino y dijo que la tumba está vacía, que ha resucitado, pero nadie le ha visto, no lo hemos visto. Y ya ellos venían ya apesadumbrados, con la cabeza agachada, y simplemente este no era el que nos decían que venía a redimir a Israel. Al ver el Señor la situación de ellos, los llama insensatos en el verso 25. Les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos quiere decir que son inmaduros en sus actos, y tardos de corazón, que son lentos o desganados. Y les comienza a él a citar a los profetas lo que decían de él mismo. Él se estaba narrando cómo ya desde el Antiguo Testamento se venía haciendo un anuncio de que el Mesías venía, el Mesías llegaría, el Mesías venía a redimir al pueblo de Israel. Y ellos en la misma condición. Incluso el Señor les hace una pregunta y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ellos ya habían escuchado acerca de eso, acerca de que el Cristo iba a ser entregado, iba a ser molido por nuestra causa, y aún así, con todas estas cosas caminando al lado del Maestro, no se percataban de que quien caminaba al lado de ellos era su Maestro. Pero eran inmaduros en sus actos, y muchas veces aplica aquí a nosotros. En mi propio caso, yo tenía alrededor de 3 años de que había venido a los pies de Cristo cuando esto pasa. Iba y venía, en ocasiones el que era mi esposo no me dejaba ir a congregarme, él no quería que buscara de las cosas de Dios, y para mí era difícil, pero soy honesta, nada más escuchaba
en la radio en aquel tiempo, 2003, 2004, 2005, 2006, que es cuando yo comienzo a venir al conocimiento, ¿verdad?, de la palabra, pero pues yo nada más por lo que oía, no por lo que yo percibía leyendo. Entonces mi vista, al igual que estos hombres, estaba cegada no solamente en que no veía, sino espiritualmente. Mi vista estaba apagada, pero había inmadurez y pues desgane, no había ganas de leer la palabra, solamente era oidora. Y hace una gran diferencia cuando ya uno viene a conocimiento de la palabra, cuando uno se introduce, a cuando uno nada más es oidor. Uno nada más está de espectador, a ver qué puede el Señor hacer con aquel hermano que viene y me predica a mí, el hermano Pedro, el domingo. Así eran mis días en esos 3 años. Paso por esta sacudida que fue algo que me movió el suelo por completo, me sacudió la vida por completo. ¿Quién se imagina que va a enterrar a su hijo? ¿Qué padre piensa en eso? Si estamos con la idea de que nacemos primero que ellos, vamos a morir primero que ellos, pero nunca nos imaginamos que se puede voltear los papeles. Y sucedió. Mi hija tenía 9 años, tenía muchos planes, muchos sueños, muchas ganas de vivir, y su vida es apagada en un abrir y cerrar de ojos. Ya de por sí la situación era dolorosa, la pérdida de ella, pero más aún el comprender el que había acabado en manos de su padre, que era él quien le había quitado la vida. Y ya en sí todo eso acumulaba. Era un montón de situaciones que ya estaban ahí, preguntas que yo quería que fueran resueltas, pero yo no conocía la palabra. Yo no conocía que en ocasiones uno tiene que ser pasado por el fuego para que uno pueda conocer al Señor. Yo no sabía que el Señor prometía que siempre iba a estar con nosotros, aún en los momentos más difíciles, especialmente en esos. No en los momentos de felicidad, en los momentos en los que todo es alegría, sino que en los momentos más difíciles de nuestra vida, el Señor ha prometido estar. Dice en Isaías, ¿verdad?, cuando pases por las aguas, no te anegará. Nada, no te vas a ahogar. Si pasa el fuego, no te va a quemar. Pero nuestra humanidad y nuestra falta de interés, nuestro desgano por leer las Escrituras, nos lleva a eso, a esa, no sé qué palabra pudiera poner, a esa condición en la que no maduramos, no conocemos, porque realmente no indagamos. Aquí es su palabra. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Dios al que le hemos dicho, sí, entra a mi vida, ven y aquí te abro la puerta de mi corazón? No tenemos idea de quién se trata realmente si no nos metemos a la palabra. Entonces, estos varones realmente, aún el Señor, su vista estaba tan nublada que ellos no podían, ¿verdad? Perdieron el enfoque por completo, lo perdieron. Y el Señor les habla de quién es Él, llegan a la casa y aún así ellos no pueden entender quién es ese que está ahí al lado de ellos. Vuelvo a mi experiencia cuando yo estoy recibiendo esa palabra de aliento de parte de mi tío. Por muchos años no entendí, no comprendí por qué, si yo no conocía la palabra, por qué de mi boca salió decirle al Señor, tú me la diste, tú me la quitaste, no voy a renegar y no voy a dejar de alabar tu nombre. Y eso trajo todavía más sosiego a mi vida, trajo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo no tenía idea de que las palabras que yo estaba repitiendo en ese momento, hasta años después, me doy cuenta que esa palabra, entiendo yo que fue el mismo Espíritu Santo que me hizo hablarla, que saliera de mí,
para que viniera desde dentro sanando. Ahí pude ver que el Señor no iba a soltarme. Tan presto fallece mi hija, empiezan investigaciones, todo lo que venía, preparación de su cuerpo. Y la provisión comenzó a llegar a la casa de una manera, comenzó a caer maná del cielo, alimentos, regalos para mis 2 hijos que habían quedado sin su hermana y huérfanos de padre. La casa estaba repleta de cosas, provisión que duró alrededor de 3 meses. El Señor se empezaba a mostrar. Obviamente que uno no ve al momento, pero el Señor está ahí, en todas las cosas las cuida, todas las cosas, pero el dolor, la aflicción nos desenfoca. Y recuerdo que el Señor se hizo presente a cada momento, y en el momento preciso que yo necesitaba su bálsamo, mandaba a alguien. Siempre fue mi tío Ricardo, al que el Señor envió para que viniera a darme la palabra, declarar la palabra sobre mi vida. Al día siguiente de que mi hija falleció, decidimos llevarla a sepultar a México, y ya era 25 de diciembre por la tarde, más o menos como a estas horas, 7 de la tarde, y otra pregunta surgió en mí, y era: ¿qué va a ser de mí cuando yo la vea ahí tendida en ese ataúd? Mi hija de 9 años, que una semana antes me había pedido que por favor comenzáramos a hacer una alcancía, un ahorro, porque ella quería su fiesta de 15 años. Comenzamos a hacer esos planes, pero nadie se imaginaba de que la siguiente semana esos planes iban a ser truncados. El solo hecho de pensar qué iba a hacer de mí, cómo me iba a reaccionar cuando la viera ahí, su cuerpo tendido en ese ataúd, cómo me iba a reaccionar. De repente comencé a sentir un dolor fuerte en mi cuerpo y me paralizó por completo. Me acosté en una cama, no hacía otra cosa más que llorar y imaginarme el momento en el que ella llegara, de que cuando yo me acercara a aquel cajón donde ella estuviera reposando, yo pensaba que me iba a caer, pensaba que no iba a soportar ese dolor, y eso me paralizó. Una vez más llega mi tío, viene y me da la palabra y me reconforta nuevamente el Señor. Comienza a orar por mí, y cuando menos lo pensé ya estaba yo sentada. Y me dice mi tío: ¿estás lista? Y sin saber para qué, le dije que sí. Me agarró de la mano, me llevó a la sala de la casa de mis padres, y allí estaba ya el cuerpo de mi hija. Al momento en que vi el ataúd, allí me congelé y yo dije que estoy lista. Y pasé, la vi, y se la entregué al Señor. Yo misma me sorprendía al escuchar lo que de mi boca salía, pero no era yo, era la fortaleza que el Señor me estaba brindando. Y le dije al Señor: me la prestaste 9 años, te doy gracias por ella. Tuve la dicha de conocer por primera vez lo que es ser madre, y ahora te la entrego. Y había una paz en mí, una paz que reflejaba el rostro de mi hija, que parecía que ella estaba dormida. Eso me llenó, me reconfortó, porque podía ver, era visible dónde mi hija estaba. Era visible que su cuerpo reflejaba dónde estaba su alma. Toda mi familia alrededor, escuchándome decir tales palabras, era un: ¿qué te pasa?
Son pocos en mi familia que conocen de Cristo. Les dije, quiero que canten alabanzas. Comenzamos a cantar alabanzas y todos se veían, los que somos cristianos en mi familia, cantábamos alabanzas y los otros se veían unos a otros nada más sorprendidos, como que es esto, que no es lo que estamos acostumbrados. Y una vez más pude ver que el Señor tendría cuidado de mí. En menos de 24 horas el Señor se mostró de muchas maneras. Pero en medio de mi dolor entendí que lo mejor era dejar que el Señor hiciera como Él quisiera, que Él obrara como Él obrara, como Él deseaba. Acepté su voluntad y no fui yo. Siempre se lo atribuyo al Señor porque en mis fuerzas no hubiera podido. La palabra trajo convicción a mi vida en muchas maneras. Desde eso que le nombré, entregarle al Señor a mi hija, y al tercer día ir a donde velaban al que fue mi esposo para perdonarme. ¿Quién podía hacer eso? Yo no podía hacerlo. Yo quería respuestas. En mi humanidad yo quería respuestas, así como estos hombres. ¿Por qué si decían que Él era el que iba a venir a redimir al pueblo de Israel? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si se suponía que era su padre? Él debía cuidar de ella y le arrancó la vida. ¿Por qué? Pero muy temprano por la mañana, después de yo hacer esas preguntas, el Señor me trajo una mujer que era la principal de la escuela donde mi hija asistía y era una mujer de Dios. Y tan presto llegó el Señor, así como estos hombres. El Señor sabía lo que había en mi corazón. Deseo de venganza, deseo de ir a levantar a aquel muerto para que me dijera por qué le había arrebatado la vida a nuestra hija. Llega esta mujer, me toma de la mano y me dice, ¿me permites orar por ti? Sí. Señor, no permitas que el odio y el rencor, no pide otra cosa, directo al grano, no permitas que el odio y el rencor abunden en el corazón de mi hermana. Y en mi corazón, en mi mente, escuché una voz que me dijo, mía es la venganza, yo soy el que pago. Y ahí comenzó el Señor, suavecito, sin que yo me percatara. Comenzó a ablandar mi corazón para que yo pudiera perdonar en 3 días. Cuando me desperté, yo dije, no puedo estar así. Fui a aquel lugar después de muchas horas que mi papá y mi familia estuvieron analizando si era lo conveniente porque creían que estaba fuera de sí, que iba a ir a cometer una tontería. Al fin accedió mi papá y me llevaron entre varios, porque pues si se las ponía la mujer, se salía de sus casillas, entre varios me iban a dominar. Se fueron varios de mis primos, mi padre. Llegamos a aquel lugar y la escena era desoladora. Ellos vivían en un rancho apartado de lo que es aquí en Valadez, en un ranchito a las salidas de Valadez. Llegamos y lo estaban velando en el porche de la casa. Estaba frío, no había ni un alma que les acompañara en medio de su pérdida, en medio de su luto. Estaba nada más el que es el abuelo de mis hijos y otra persona más que no por más que trato de recordar, no recuerdo quién es. Y me decía, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Déjeme pasar, déjeme entrar, déjeme acercarme ahí. El Señor lo dudó y hasta que al fin me dio entrada. Fui, me acerqué. Y le dije, era su cuerpo ahí inerte ya, pero yo tenía que hacer eso, yo tenía que ser obediente a la voz de Dios. Y si
¿te sirve de algo? Te entrego mi perdón. Y pedí perdón si en alguna ocasión yo hubiera fallado. Y le dije, te perdono en el nombre de Cristo, porque mis fuerzas no podría. Pero así como Cristo me perdonó, así te perdono. Me alejé de ahí del ataúd y su papá lloraba al ver que yo no había ido a hacer ningún escándalo, sino que había seguido en son de paz a perdonar simplemente por lo sucedido. Salí y detrás de mí dejé una carga tan pesada que llevé en mis hombros por muchos años. El perdón me hizo libre. Ahí comenzó mi verdadera sanidad, ahí comenzó el Señor a quitar el velo de mis ojos, a quitar eso que no me dejaba ver quién era Él, que no me permitía conocerlo a plenitud. De que estos hombres cuando tomaron el pan, cuando el Señor lo bendice y lo reparte entre ellos, entonces ellos pueden ver. Y la palabra es eso, ese pan de vida que viene a abrirnos nuestros ojos, es la medicina que sana. Amén. Es la palabra viva y eficaz que se nos ofrece, es esa que viene y da vida, aun cuando parece que estamos a punto de desfallecer, porque cabe decir que estuve a punto de morir antes de que mi hija falleciera. Fui herida, mas el Señor me dejó con un propósito. Gloria. Al pasar del tiempo, así como estos hombres, sus ojos fueron abiertos, los míos fueron abiertos. Y de ahí para acá he podido ver cómo su palabra en mi vida ha tomado vida. Muchas promesas. He visto orar al Señor de maneras tan distintas. He pasado por muchas circunstancias, no es la única. Pero estoy agradecida porque el Señor se ha mostrado a mí en cada situación, en cada circunstancia, por difícil que parezca. El Señor nunca me ha soltado. Gracias. Cuando mi hija estaba todavía en el carro, porque eso sucedió estando ella ya en el carro, después de nosotros en el carro, yo creo que ya cuando vi que este hombre había descubierto que nosotros estábamos a punto de fugarnos, de irnos, mi vecina me abre la puerta de su casa, salgo yo del carro. Obviamente nunca me imaginé que él iba a tomar esa decisión de ser el dueño de nuestros hijos. Yo estaba herida. Mi vecina me abrió la puerta de su casa, llamó a la policía. Estoy ahí en el baño y a balazos a diestra y siniestra. Y aquel hombre que gritaba, sal, porque te voy a matar. Pues sal. Y mi hija me decía, no salgas, mamita, porque si sales te va a matar. Mi vecina abre la puerta de su casa para gritarle que se calmara. Era un 24 de diciembre, día festivo, en Sullivan City, un solo oficial en servicio y estaba ocupado. Tomaron más de 40 minutos para que él llegara cuando yo vivía a escasos 4 minutos de la estación de policías. Abre mi vecina la puerta y dispara a aquel hombre, y fue un milagro que esa mujer no muriera ahí. Fue un milagro que no le alcanzara el disparo que él en ese momento, me imagino que él pensaba que era yo, o simplemente el enojo porque la mujer me había brindado ayuda. Ya después escucho un balazo, viene el policía, escucho la patrulla llegar, no salgan, y escuché un último balazo y todo reinó el silencio.
Al fin me piden que vaya por mis hijos, me dejan sacar a los 2 varoncitos. Cuando yo toco a mi hija, me dijeron no la mueva porque la niña está en estado de shock, no la vayas a mover, ella no la vas a sacar. Rozo esta parte de mi hija. Inmediatamente yo sentí que mi corazón ya no latía con la misma frecuencia, algo se había apagado en mí, algo no estaba igual que antes. Muchos minutos después, se puede decir casi la hora, me doy cuenta de que viene el juez de paz y un oficial y me dice, su hija falleció. Entendí por qué mi corazón sintió aquel apagón, porque ya no latía mi corazón igual, porque ya un pedazo de mí se había ido. Y narra esta historia que cuando los ojos de estos hombres fueron abiertos, se decían uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Ardía su corazón con las escrituras, con el solo escuchar la palabra. Esto me lleva a recordar una ocasión en la que fuimos a ministrar un matrimonio adulto en sus 70s. Llegamos a aquel lugar y el hombre estaba enfermo con una enfermedad de el Lyme disease que le llaman. Estaba muy mal este varón, no conocía de la palabra. Llegamos, el Señor le dio gracia a mi esposo, comenzó a ministrarlo. Ellos esperaban que cuando llegaran, esperaban que al llegar nosotros se imaginaban que éramos una pareja anciana igual que ellos, porque pues decían que conocíamos la palabra, y ellos se imaginaban, tenían el concepto que iban a llegar unos ancianitos a ministrarlos. Llegamos 2 matrimonios casi de la misma edad, 2 hermanos y nosotros, y este hombre comenzó a hablar de la palabra, a ministrarlos ahí, y dice el Señor, hace más de 3 años, 2-3 años, que yo siento que ya mi corazón no late. Y mi esposo, como es, ya lo conocen aquí, hermano, no se estará tocando del otro lado. No, decía él, no, ya mi corazón ya no lo siento que late. Cuando preparaba esto me acordé del hermano Gregorio. Gracias a Dios que él vino a conocimiento de la palabra, aceptó al Señor después de que unos días, porque se tomó su tiempo para pensarlo, pasaron 2-3 semanas después de que lo visitamos y él vino a Cristo. Y el hermano estaba rozagante, estaba alegre, estaba contento. Iba a los estudios que nosotros teníamos, entre unas 5 o 7 familias nos reuníamos a estudiar la palabra, y aquel varón asustado, sorprendido, porque cómo se compartían, cómo el amor de Dios fluía en ese lugar y cómo él fue ministrado, que ya su corazón comenzó a latir de nuevo. Y yo personalmente, mi corazón se había apagado por un momento, pero le doy gracias al Señor que fue rápido. No pasaron 2 o 3 años como con el hermano Gregorio. Pasaron algunos 3 días para que yo me diera cuenta de que, a pesar de que mi hija no estaba, yo tenía un Dios que me consolaba, que es el Padre de toda consolación, que venía y me cuidaba y me abrazaba, y cuando no podía me sustentaba y me fortalecía, y mi corazón ya estaba de nuevo restaurado, latiendo otra vez. Ya no sentía aquel hueco, aquel sentir que tuve cuando toqué su cuerpo de mi hija, que ya estaba sin vida. Dice que cuando ellos se percataron de esto que había hecho el Señor, regresaron a Jerusalén, regresaron al lugar donde no debían de haber salido,
llegaron a nosotros 11 reunidos y oían lo que habían presenciado con sus ojos. Y ya también ellos compartían lo que había sucedido con ellos cuando iban hacia el lugar de las aguas termales y se les unió en el camino el manantial de vida. Y vino y quitó la tristeza, y vino y quitó el velo de sus ojos y nos hizo comprender que Él era el Redentor de Israel. Decían aquellos: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y ellos también compartían esa experiencia. Tardo mucho en ocasiones para compartir mi testimonio y esta vez me preguntaba: ¿lo hago? Así es. Y aquella noche, cuando en la madrugada no le encontraba remedio derecho a esto, el Señor me comenzó a mostrar mi vida, mi propio testimonio, mi propia experiencia. Y así iba yo, cabizbaja, buscando encontrar un poco de calma, un poco de tranquilidad. Pero ahí caminaba conmigo el manantial de vida. Cuando llegó a este punto donde dice: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Que Verónica, no te puedes callar. Tienes que compartir lo que el Señor ha hecho en tu propia vida. Como ni yo misma me había dado cuenta que yo caminé igual que estos dos discípulos. Caminé igual por un buen rato por el dolor. He pasado distintas circunstancias diferentes. Ninguna se compara con la otra. Pero en todas el Señor ha permanecido fiel. Han venido las tormentas. Cuando al fin llegó mi esposo a mi vida, a los 2 meses nos andábamos divorciando. Y llegamos al fondo, ya al punto de la desesperación de ya. Yo estaba bastante apartada del Señor por una experiencia con el que fuera mi pastor. Eso me había alejado por varios meses. Pero gracias a ese problema que nos llevó casi al divorcio, a los 60 días de casados, me volví al Señor y ahora sí, te dije: ya basta. Suficiente he padecido por mis malas decisiones, y ahora que sé quién es mi Dios, no voy a permitir que el enemigo venga otra vez con todas sus fuerzas a quererme quitar lo que el Señor me ha dado. Y volví a la casa de Dios y me abrazó el Señor y me restauró. Y restauró a mi esposo, que tenía 9 años apartado. Y aquí vamos, para la gloria de Dios, con 7 años de matrimonio, y todo por su gracia. Pero lo que voy es de que cada situación, por difícil que parezca, el Señor ahí está. El Señor camina de nuestro lado. El Señor ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Y es verdad. Soy testimonio de eso. De que no importa qué fuerte corran los vientos, el Señor permanece. Él es el que le dice a los vientos que se calmen. Tomados de Él, podemos
obtener la victoria y ser restaurados. Y así como estos hombres, no quedarnos callados, ir y decir lo que el Señor ha hecho con nosotros, cómo Él se ha manifestado, su poder y su gloria sobre nuestras vidas, para aquel que no tiene esperanzas, que piense que ya no tiene ninguna fuerza, sea levantado y sea procesado, porque es esto, todo lo que he vivido me ha preparado para poder servirle, y más allá de eso, para poder conocerle, para poder yo compartir. Imagínense que yo voy y hablo de un producto que yo no he probado. Así es con el Señor. No puedo ir a hablar de un Dios que yo no conozco. Yo había oído al Señor durante 3 años, solamente de oídas, y como dijo Job, de oídas que había oído, y a partir de que pasé por esa experiencia con la muerte de mi hija, puedo decir, antes fue de oídas, pero ahora con mis propios ojos te veo. Y esta tarde, hermanos, si alguno se encuentra desanimado, enfermo, angustiado, sepa que el Señor está ahí a su lado. Sepa que el Señor no lo va a dejar. Que el Señor, pase lo que pase, Él ahí va a estar. Quizás no se escuche bien lo que voy a decir, pero aún cuando yo estuve apartada del Señor, a muchos les va a escandalizar, el Señor ahí estaba conmigo. Aún cuando yo volví al lodo, Él ahí estaba conmigo. Ahí estaba, fiel. La oveja perdida la alcanzó a raíz del casi divorcio y nos sacó del fango en el que nos habíamos vuelto a revolcar por circunstancias distintas, y nos sacó y nos lavó. Y no soy digna, pero aquí estoy para su gloria. Y si usted, hermano, está cansado, deje que el Señor le infunda esas fuerzas. Acuérdese que Él está ahí, que Él no se aparta de usted, que puede venir lo que sea, cualquier vendaval, el Señor ahí está. Y si algo ha hecho el Señor con usted, no se calle y vaya así como estos hombres. Vaya y reúnase, vaya y comparta allá donde está la necesidad. No se calle. A veces entre hermanos ni nos imaginamos que dentro de la propia iglesia hay personas heridas, hay personas que no pueden sobreponerse al dolor de una pérdida, y nosotros nos guardamos lo que hemos experimentado de parte de Dios. Yo me animo a testificar de lo que el Señor ha hecho en su vida y a nunca desanimarse. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón en este día, hermanos. No dejemos que nada venga a velar nuestros ojos, a velar nuestra vista. Créanme que solamente a través de la guía del Maestro y con la lectura de la palabra y buscándole cada día, nuestros ojos van a ser abiertos. Solamente así. En nuestras fuerzas no podemos. Tenemos que dejar que el Señor acuda, que venga Él y obre en nosotros. Ellos caminaban con los ojos cerrados, luego sus ojos fueron abiertos y al abrirse sus ojos se les abrió el entendimiento. Y así dejemos que el Señor venga, abra nuestros ojos y también se abra nuestro entendimiento para que le conozcamos cada día más y perseveremos en Él hasta el final. Oremos, hermanos. Bendito Padre, en esta tarde, Señor, te agradecemos por tu bondad, porque te muestras para cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque para ti no hay nada pequeño, no hay nada grande, no hay problema que te asuste, Señor, no hay dificultad, Señor, que venga a ti a detenerte. Tú eres el dueño de todas las cosas y eres nuestro Padre, Señor, y tienes el poder, Padre amado, de venir a sacarnos del pozo de la desesperación, Señor.
Tienes el poder, Señor, de cambiar nuestro lamento en danza, Señor. Cambia nuestro luto, Señor, y pones en su lugar gozo y alegría, Señor, y gratitud y alabanza, Padre, en nuestros labios. Te damos gracias por ello, Señor, y yo te pido que tú vengas y restaures, Señor. Si hay necesidad en tu pueblo, que tú vengas y obres, Señor, que tú vengas, Padre, con tu poder sanador, con tu poder libertador, Señor. Libertad al que está oprimido, Señor. Tú traes libertad al que está cautivo en adicciones, Señor. Tú traes libertad, Padre, a aquel que cree no poder soltarse de los vicios, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Tú lo has hecho, lo hemos visto, Señor, obrar. Simplemente, Padre, al lado mío tengo un varón que tú has rescatado de la drogadicción. Gracias, Padre, porque tú te muestras en cada necesidad. Tú te muestras, Señor, en toda adversidad, Señor, y como poderoso gigante vas, Señor, al lado nuestro y delante, cubriéndonos, Señor, protegiéndonos, Señor, aun cuando nosotros, Padre, no podemos ver más allá de nuestro dolor o de nuestra angustia. Gracias, Padre, porque tu bondad, Señor, no se agota, porque tu amor, Padre amado, es inagotable, porque tu misericordia cada día se renueva y nos muestras favor, Señor. Así te pido por cada familia aquí representada, por cada persona, Señor. Que tú seas bendiciendo sus vidas, que tú seas trayendo, Señor, el gozo, Padre, que seas tú trayendo la plenitud, Señor, si alguno está afligido, que entendamos que todo obra para bien para los que somos tus hijos, Señor. Que en ti no hay nada en vano, nada es en vano, que todo tiene un propósito, Señor. Que por difícil que sea la situación, Señor, tú te muestras, Padre, y luego podemos testificar y decir como este varón: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, pueden ver tu poder, pueden ser testigos de tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque nunca fallas a tus promesas. Gracias, Señor, por permitirme compartir tu palabra, Señor. Porque ¿quién soy yo, mi amado Padre? Fui barro en tus manos, Señor. Estoy en tus manos y te agradezco, mi Dios, por poner tu mirada en mí, Señor, y por rescatarme aquel día, Señor. Gracias por alcanzarme, Señor, por librarme de la muerte una y otra vez. Mi alma te alaba, Señor, y te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nuestras vidas están en tus manos, Señor, y te damos gracias, Padre. Señor, les bendiga, hermano. El lugar que corresponde y gracias por escuchar esto que el Señor ha hecho en mi vida.